Buenas tardes, muchísimas gracias a los organizadores de este evento por la invitación a participar, en donde vamos a conversar sobre si se debe tratar el factor masculino. Y en realidad esto yo lo voy a hacer en un escenario que es en el escenario de la reproducción asistida. ¿Y por qué surge esta pregunta? Y esta pregunta surge básicamente porque desde que se desarrolló la técnica de ICSI, y como se ve en este trabajo, los mismos autores que desarrollaron la técnica publican que los parámetros espermáticos no afectan los resultados de esta técnica. Y esto es muy común que nosotros escuchemos, decir, bueno, total, tenemos un espermatozoide y ese espermatozoide lo colocamos dentro del óvulo y con esto es suficiente. Y la pregunta es si esto siempre es así. Y el tema es que esto es cierto que la mayoría de las veces es así, pero hay situaciones que son las situaciones extremas en donde esto no es tan así. De manera tal que lo importante en realidad es primero definir qué es un factor masculino. Y para mí, un factor masculino a tratar es aquel factor masculino extremo. ¿Cuáles son los factores masculinos extremos? Bueno, cuando no hay eyaculación, es decir, la aneyaculación, cuando no hay espermatozoides, es decir, la zoospermia, cuando no hay espermatozoides móviles, es decir, la astenosospermia, cuando no hay espermatozoides normales, es decir, la teratosospermia severa, cuando no hay espermatozoides vivos, o sea, la necrosospermia, cuando en un procedimiento de fertilización asistida falla la fertilización, probablemente, o porque uno considere a punto de partida espermático, o en el caso de un incremento significativo en la fragmentación del ADN espermático. Entonces, yo voy a tratar brevemente, por supuesto, cada uno de estos puntos y ver cómo nos tenemos que posicionar y si lo tenemos que tratar y cómo tenemos que tratar cada una de estas situaciones. La aneyaculación, como ustedes saben, es la falta de eyaculación. Y esto conceptualmente puede ser por dos cosas. Puede ser porque los espermatozoides y todo el fluido seminal no viaja directamente hacia la uretra prostática y eso se llama aneyaculación verdadera, o que viaje pero que en vez de irse hacia el exterior, se va hacia la vejiga. Y eso es lo que se llama retroeyaculación. ¿Cómo diferencio una de la otra? Bueno, básicamente con un estudio de investigación de espermatozoides en orina post-eyaculado. Si esto es positivo, será una retroeyaculación y si no, es una aneyaculación. ¿Qué hacemos? ¿Se debe tratar la retroeyaculación? Sí. ¿Por qué? Porque el cierre del cuello vesical es un mecanismo alfa-adrenérgico. Entonces, el uso de alfa-adrenérgicos como la pseudoefedrina o la fenilpropanolamina, por ejemplo, pueden favorecer convertir una retroeyaculación en una eyaculación anterógrada, siempre y cuando no sea la retroeyaculación por una causa quirúrgica, por ejemplo, por una cirugía de cuello vesical. Ahora, cuando esto no funciona, la manera de tratar esto es pudiendo recuperar espermatozoides de la orina. Ahora, la orina, como ustedes bien saben, es tóxica para los espermatozoides, básicamente, ¿por qué? Porque es muy osmolar y por la acidez que tiene. Entonces, lo que uno le da 24 horas antes es que tome mucho líquido para bajar la osmolaridad y que alcalinice la orina, por ejemplo, con bicarbonato de sodio. Ahora, en el caso de una aneyaculación, si bien uno puede probar con terapia farmacológica, como son los alfa-adrenérgicos, la respuesta es menos significativa. Y entonces, ahí lo que uno tiene que hacer es ir a recuperar espermatozoides para la fertilización, para el ICSI, y esto uno lo puede hacer si el arco reflejo de la eyaculación está conservada con una estimulación vibratoria, o como hacíamos antes y hoy prácticamente no se hace más, con una electroeyaculación, y en general en estos momentos lo que utilizamos es la recuperación de espermatozoides testiculares desde el momento en que se desarrolló la técnica de ICSI.
La segunda situación es cuando no hay espermatozoides, y esto es la azoospermia. Esto realmente es un capítulo sumamente complejo que requeriría una charla, pero yo me voy a referir a los casos en los cuales se debe tratar previamente. Ustedes saben que la azoospermia puede ser pretesticular, es decir, por falta de estímulo gonadotrófico, el que conocemos como hipogonadismo hipogonadotrófico, puede ser de causa testicular o puede ser de causa obstructiva posttesticular. El que hay que tratar sí o sí previamente es el pretesticular, el hipogonadismo hipogonadotrófico. Y estos pacientes tienen dos momentos en su vida, cuando desean fertilidad y cuando no lo desean. Y cuando no lo desean, están en general en terapia de reemplazo con testosterona. En esa situación, estos pacientes no deben ir a una biopsia para recuperar espermatozoides, porque las chances de encontrar espermatozoides son prácticamente nulas, porque no tiene el estímulo gonadotrófico. Entonces, a estos pacientes, antes de ir a una biopsia, uno le debe ofrecer la posibilidad de que se haga la espermatogénesis con la estimulación gonadotrófica, con FSH y acción LH, posiblemente a través de HCG. Y estos pacientes muchas veces recuperan espermatozoides en el eyaculado y el 70-80% va a evitar una biopsia, y si no, si uno tiene que ir a una biopsia, va a tener muchas más chances de encontrar espermatozoides. Y este es un concepto importante porque muchas veces, o varias veces, uno ha recibido pacientes con hipogonadismo hipogonadotrófico para una biopsia testicular estando con terapia de testosterona y no con el estímulo gonadotrófico adecuado. La segunda situación, que es la azoospermia secretora, en realidad lo que uno tiene que plantearse en estos pacientes es tratar de identificar la causa, primero, si es una causa genética y si esto va a tener algún riesgo en la descendencia, cuál es la causa y si con esa causa yo puedo suponer si vale la pena o no buscar espermatozoides en el testículo. Por ejemplo, si es un hombre 46XX nunca voy a encontrar, o si tiene una lesión de la región AZF, A o B en forma completa tampoco. Entonces puedo evitar ir a una recuperación de espermatozoides testiculares. Y la pregunta es si en estos pacientes tengo o no que hacer tratamiento previo. Y la verdad que, así como en el hipogonadismo hipogonadotrófico es una obligación, acá no hay un consenso. Y hay distintas posturas. Nosotros en general tratamos a los pacientes que tienen testosterona baja y generalmente lo que utilizamos son inhibidores de la aromatasa para aumentar la concentración de testosterona intratesticular, evitando la conversión de la testosterona a estradiol. La tercera situación es cuando no hay espermatozoides móviles. Ustedes saben que la movilidad depende de la energía que le aportan las mitocondrias que están en la pieza intermedia y de un esqueleto que está formado por los microtúbulos que tienen tubulina y dineína y las columnas proteicas que forman lo que se llama la vaina fibrosa. Cuando no hay movilidad en el 100% o casi en el 100%, esto es bueno tratar de evaluar a qué se debe esto. Y si uno tiene la posibilidad de hacer un estudio ultraestructural, un estudio de microscopía electrónica, esto lo aclara. ¿Por qué? Porque me puede dar que hay alteraciones en los túbulos, ya sea tubulina o los bracitos de dineína. Esto es lo que se llama una disquinesia ciliar primaria, que es genética. O puede haber alteraciones en la estructura de la vaina fibrosa, y esto es lo que se llama una displasia de vaina fibrosa, que también tiene un origen génico. O puede ser que lo que uno encuentre es que no hay un patrón característico, es decir, como las anteriores dos, en las cuales todos los espermatozoides tienen lo mismo, sino que en uno espermatozoides le falta la tubulina, en otro dineína, en otro la vaina fibrosa, es variable. O que realmente no haya alteraciones estructurales, y acá uno interpreta que puede ser algo metabólico, algo funcional, las mitocondrias, o algo externo a los espermatozoides. Lo cierto es que en estos casos, ¿qué es lo que uno puede hacer? ¿Vale la pena tratar o no? Y bueno, hay algunas pautas, y una de las cosas que sabemos es que si al paciente le pedimos poca abstinencia sexual, por ejemplo, como se ve en este trabajo, 2 horas de abstinencia sexual, eso es mejor la movilidad
que si tiene 3, 4, 5 días, que es lo que le pedimos habitualmente a los pacientes. Entonces, en estos pacientes, una primera recomendación es que vayan con muy poca abstinencia sexual, preferentemente menos de 24 horas. Y la segunda cosa es, hay algunas estrategias de laboratorio por el cual uno puede identificar dentro de los espermatozoides inmóviles aquel que está vivo de aquel que está muerto. Y esto uno lo puede hacer con el láser, en donde al dispararle a la cola de los espermatozoides, el que está vivo se enrolla, mientras que el que está muerto no. Lo mismo pasa cuando uno incuba en una solución hiposmótica. La membrana plasmática de los espermatozoides vivos permiten el ingreso de líquido y como consecuencia se enrolla la cola, o se puede incubar los espermatozoides con alguna sustancia química como es la pentoxifilina, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa y que activa la movilidad, y de esta manera podemos diferenciar espermatozoides vivos de muertos. La cuarta situación es en los casos en donde hay 0% de formas normales. Y acá uno puede tener dos situaciones. Que haya un patrón característico, es decir, que todos los espermatozoides tengan la misma alteración, como es la globospermia, la macrocefalia o los pinhead, que llaman pinhead, que ahora vamos a ver, o que no haya un patrón característico. Es decir, tengo algunos espermatozoides que tienen alteración en la cabeza, otros que lo tienen en la cola, otros en la pieza intermedia, es variable. ¿Qué estrategias uno tiene que tener previo a un tratamiento de fertilización o entender? Dentro de los que tienen patrón característico está, por ejemplo, la globospermia. La globospermia son estos espermatozoides de cabeza redonda, se llaman también round head, y que se deben a una alteración génica por el cual no se constituye adecuadamente el acrosoma, hay una alteración en la espermiogénesis, y por debajo, si bien estos espermatozoides pueden utilizarse para hacer un ICSI, por debajo del acrosoma existe lo que se llama la teca perinuclear, en donde está la fosfolipasa Z, que es lo que activa al ovocito cuando penetra el espermatozoide, movilizando el calcio. De manera tal que en estos casos lo que uno puede hacer un ICSI con algunas características especiales, por el tamaño que tiene el espermatozoide, pero es importante utilizar algún método de activación artificial, como puede ser el ionóforo de calcio, para reemplazar esa función de la PLCZ, PLCZ, que es deficitaria en estos espermatozoides. La macrospermia es cuando todos los espermatozoides tienen esto, que son cabezas muy grandes, y a veces tienen 2 colas o 3 colas. Y esto se sabe que se debe a un déficit de este gene, o sí, que lo que falla es la separación citoplasmática. Entonces quedan adentro los 2 núcleos, y por eso tienen cabezas grandes, y estos espermatozoides no se pueden utilizar para fertilización asistida, no tienen ninguna posibilidad. Y la tercera situación de patrón característico son los pinhead. Pinhead es esto de cabeza en alfiler, se ven los espermatozoides así, con una cabecita muy, muy pequeña. En realidad no son cabeza de los espermatozoides, porque esto se debe a una fragilidad en la unión entre la cabeza y la pieza intermedia y la cola, por lo cual se fractura y se separan. Entonces lo que uno ve en realidad es esto, como se ve a la microscopía electrónica, que es un resto citoplasmático unido a la cola y que en realidad no tiene material nuclear. Por lo tanto, estos espermatozoides no se pueden utilizar. Pero sí hay algunas estrategias, como se ve en este trabajo, que es tratar de no centrifugar con alta potencia el semen y tratar de identificar espermatozoides que tengan su cabeza con su cola lo más recto posible, porque hay espermatozoides, pero son frágiles, entonces con cualquier acción esto se rompe fácilmente y entonces quedan estos espermatozoides que en realidad son cola con un poquitito de material citoplasmático. Pero hay que tratar de buscar aquellos espermatozoides en los cuales no se produjo la fractura. Ahora, lo más común no son estos cuadros, sino son aquellos cuadros donde puedo tener 0% de formas normales, pero variado, alteración en la cabeza, como decían, en la cola, etc. Esto, que se llama teratospermia polimórfica,
en realidad no tienen alteraciones cromosómicas como podían tener la macrocefalia que yo les conté antes. Pero lo que sí tienen es un incremento en la fragmentación del ADN. Y entonces, en estos pacientes, uno lo que tiene que hacer es un estudio de fragmentación de ADN y eventualmente, como después vamos a ver, utilizar alguna estrategia como para poder seleccionar aquellos espermatozoides que no tienen daño de ADN. Otra situación es la necrosospermia. Son aquellos pacientes en donde no solo no se mueve ningún espermatozoide, sino que la mayoría o el 100% de los espermatozoides están inmóviles, están muertos, perdón. Y esto se debe a una alteración en el tránsito, ya sea funcional, porque los conductos son lentos, entonces se retienen los espermatozoides en la vía seminal, o por alguna obstrucción parcial. Entonces se considera que ir al testículo, en donde la fábrica está produciendo espermatozoides, es una buena estrategia. Y esto se ve, realmente es la experiencia general y la experiencia personal, y se ve en este trabajo en donde uno puede ver cómo se duplica prácticamente la tasa de embarazo y la tasa de nacidos vivos en estos pacientes con necrosospermia, utilizando espermatozoides recuperados del testículo comparado a cuando uno utiliza espermatozoides de eyaculado. De manera tal que esta es una muy buena estrategia para estos pacientes. Otra situación de factor masculino severo es cuando hay una falla de fertilización. Y ustedes bien saben que cuando el espermatozoide ingresa al ovocito, no solo le aporta el material nuclear, sino que aporta, como decíamos antes, una fosfolipasa, que es esta PLCZ, o PLCZ, que lo que hace es mueve el calcio intracitoplasmático, lo saca de los reservorios del retículo endoplásmico liso, aumenta el calcio dentro del citoplasma del ovocito, y esto produce la activación del ovocito como para que el ovocito continúe su división meiótica. Sabemos que hay espermatozoides que llevan alteración en esta fosfolipasa, ya sea porque no la sintetizan o no es funcional. Entonces uno hace un ICSI y estos son pacientes en los cuales tienen o una muy baja fertilización o una falla de fertilización. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Y bueno, el uso de una activación ovocitaria artificial, como puede ser con el ionóforo de calcio, es efectiva. ¿Qué es un ionóforo de calcio? Es una sustancia que permeabiliza las membranas, de manera tal que uno incuba el ovocito con ionóforo de calcio en un medio con calcio, y al permeabilizar la membrana ingresa el calcio al citoplasma y aumenta las concentraciones de calcio intraovocitario y como consecuencia reemplaza la función que tienen estos espermatozoides defectuosos. Esta es una experiencia que nosotros presentamos en una SRM de hace unos años, en donde pacientes con menos de 50% de fertilización, los dividió en 3 grupos, menos de 20, menos de entre 20 y 40, y entre 40 y 50% de fertilización, y en un nuevo tratamiento se incubaron con ionóforo de calcio y se ve cómo aumenta significativamente la tasa de fertilización y como consecuencia el embarazo. Y el último punto son aquellos casos en los cuales hay incremento en la fragmentación del ADN. Esto hoy hay ya fuertes evidencias de que este daño, esta fragmentación en el ADN se asocia con mal desarrollo embrionario, menos tasa de embarazo, más tasa de aborto, etcétera, etcétera. Que hay que tratar a estos pacientes, sí, hoy está bien identificado su relación con la fertilidad. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, evitar aquello que promueva el estrés oxidativo, que es la causa principal, como el cigarrillo, la obesidad, el calor. La toma de antioxidantes, porque de esta manera uno aumenta los antioxidantes para disminuir el factor de estrés oxidativo. Tratar patologías que pueden producir esto, por ejemplo, el varicocele o las infecciones, y en un tratamiento de reproducción asistida hay algunas estrategias, como es pedir muy poca abstinencia, como les decía antes, menos de 24 horas, porque salen espermatozoides con menos daño de ADN. La segunda es utilizar alguna técnica de selección espermática, como son las columnas de anexina o es el PIXI, que permite separar aquellos espermatozoides que tienen daño de ADN de aquellos que no lo tienen,
o ir al testículo a recuperar espermatozoides. De manera tal que un poco lo que yo les quise transmitir en estos minutos es que es cierto que probablemente si uno va a una técnica de fertilización asistida y de ICSI, la mayoría de los casos que nosotros llamamos factores masculinos leves o moderados no van a tener mayores modificaciones en los resultados. Sin embargo, el factor masculino severo sí uno tiene que evaluarlo previamente y tiene que generar una estrategia específica. ¿Y esto por qué? Porque hoy tenemos claro que el espermatozoide es parte del desarrollo embrionario y por lo tanto uno le tiene que dar la importancia que se merece. Bueno, les agradezco mucho por su atención, por la invitación y espero, si tienen alguna duda o alguna pregunta, que la podamos aclarar en la discusión. Muchísimas gracias.